¿Cuánto tiempo en el año lleva esta parte del trabajo de escritora? Meses, por lo menos 4 meses. Volviendo al proceso de escritura, hay algo que me llamó poderosamente la atención y tú lo has reiterado, y es que cada 8 de enero a las 8:30 de la mañana comienzas un libro. Nunca se me hubiera ocurrido que la inspiración pudiera tener fecha y hora. Entonces me encantaría que me contaras con qué llega al estudio, qué tienes en la cabeza al momento de iniciar ese 8 de enero un otro libro. ¿Cómo es el proceso de formación? Primero tendría que explicarte que no llega la inspiración el 8 de enero, ojalá fuera así la cosa. Pero mi vida es muy complicada, entonces tengo que separar unos meses del año en que no viajo, no veo a nadie, no voy al cine, no hago nada más que escribir. Ya lo separo en el calendario con mucha anticipación y eso me permite escribir. Y ese día empieza el 8 de enero. ¿Por qué el 8 de enero? Porque empecé La Casa de los Espíritus el 8 de enero y fue un libro afortunado. Entonces por cábala lo repito. Pero también... porque así que los escritores también tienen cábalas. Sí. No les pasa solo no se a los salva futbolistas. nadie. No. Se terminó la Navidad, se terminó el Año Nuevo, los niños volvieron a clase, o sea, ya empieza el invierno también en ¿Y Estados dejaste Unidos. de ser el padrino, como te llaman en la familia? No, sigo siendo el padrino. Entonces, para mí es muy importante tener ese día para comenzar. Y claro, por supuesto, no estoy inspirada ese día, y el 7 de enero es un día terrible porque me estoy preparando para el día siguiente. Pero si me siento a trabajar con paciencia y con humildad, a la larga sale. ¿Y cómo es ese proceso de creación? ¿Cuánto tiempo lleva escribir cada uno de tus libros? Años de investigación a veces y meses por lo menos 6 meses, para poder hacer un primer manuscrito decente. Trabajo directamente en la pantalla y voy corrigiendo en la computadora. Pero no sé de qué se trata el libro hasta que no lo imprimo. Cuando tengo escrita la historia, lo imprimo por primera vez y lo leo en papel. Y ahí en el papel me doy cuenta todo lo que falta, lo que sobra, lo que hay que arreglar y de qué se trata. Por ejemplo, me pregunto, ¿trabajas con un guión? No. ¿La novela es en principio un esquema de situaciones o es un personaje alrededor del cual se mueve el resto de la novela? ¿Qué te atrae más? Es una idea vaga. Por ejemplo, se me ocurre escribir la historia de Inés Suárez, de la conquista de Chile. Entonces, tengo una idea vaga del personaje, una idea vaga, pero ya he investigado la época y el lugar a fondo. Y la investigación te da mucho, ya te da la mitad del libro. Y luego me siento a escribir sin saber quién era Inés ni cómo era Inés. Hasta que encuentro su voz pasan semanas. Y una vez que ya la visualizo, que encuentro su voz, que sé su personalidad, ya empieza a galopar el libro a pesar mío. Y empiezan a pasar cosas que yo no tenía previstas. Ahora, el caso de Inés es muy particular porque tú te tomas de un personaje histórico, lo vinculas a una determinada época, o sea que el estudiar la época, el sentirse parte de ella, parece más lógico para este proceso. Pero cuando aparece una Maya, como es el caso de tu última novela, que es absolutamente creado o no, o tiene algún arraigo en la realidad también, esta chica, esta casi adolescente, que por momentos es un personaje durísimo, casi abyecto, te diría, porque ha pasado por absolutamente todos los vicios, digamos, ¿no? Alcoholismo, drogadicción, prostitución, delincuencia. Bueno, ¿cómo se crea entonces ese personaje tan duro? ¿A partir de qué realidad tan diferente al proceso de Inés, por ejemplo, ¿no? Ahí quería escribir una novela para mis nietos, porque cuando escribí La isla bajo el mar, que es la historia de una esclava en Haití también, hace 200 años, mis nietos me dijeron, que son todos adolescentes, ¿cuándo vas a escribir algo que nos interese a nosotros? Entonces pensé escribir algo sobre jóvenes. Y como estoy rodeada de adolescentes, de gente de esa misma edad, y los veo en un mundo que están lleno de tentaciones, donde les puede pasar cualquier cosa, la idea surgió de ellos, de verlos a ellos. No es porque ninguno haya pasado por las cosas que pasa Maya. Maya es un personaje que es duro, pero que es una niña sentimental, sana, atlética, generosa, que se le desarma a la familia en un momento. Y ella ahí se pierde. Y alcanza a estar en el infierno de las drogas y de la calle muy pocos meses. Entonces la rehabilitación para ella es posible. Y la abuela la salva y la manda a Chiloé, al sur del mundo. Cuando empecé la novela, lo único que sabía era que mi protagonista era joven. Y tenía un poco la idea de darle una estructura
de thriller, de novela policial. Quería que hubiera un crimen, un poco para interesar a los nietos, que tuviera suspenso la cosa, que no fuera una novela psicológica, sino. Ahora, dura decía yo, pero también la forma que lo planteas desde la salida, es decir, Maya comienza cuando ya está en proceso de rehabilitación a contar su propia historia en su cuaderno. De alguna forma dejas una puerta abierta como para que aquel personaje que es tan duro, tú lo planteas ya en el momento que comienza a salvarse. Es expresamente eso, es una especie de mensaje de esperanza, que a pesar del infierno siempre hay una luz o una puerta que pueda abrirse. Si hubiera sido un diario, yo no sé si llego a la mitad del libro. Te cuento. Nunca me planteo un mensaje o una... No es esa la idea. Yo creo que los libros que escribo son reflejo de lo que yo soy y cómo veo el mundo. Yo veo el mundo con optimismo. Yo creo que la redención siempre es posible. Y tengo una idea bastante alegre y optimista de la vida, a pesar de todas las cosas malas que pasan. No puedo pensar que una niña como Maya se vaya a hundir. Tiene demasiadas cosas buenas ella como persona como para salvarse. Yo ya la tenía salvada en mi cabeza desde el principio. Teniendo en cuenta que hay toda una experiencia familiar y de entorno a propósito de estas cuestiones que ha jugado en la inspiración de esta novela, te hago una pregunta más general. ¿Por dónde te parece que pasa el combate al narcotráfico? Que es todo un tema de debate en los últimos tiempos y en Uruguay en especial. Tendría que empezar por decirte que el asunto de las drogas está en mi familia, no en la familia mía, pero en la de mi marido. Yo me casé con un americano que tenía ya 3 hijos. El menor tenía 10 y los otros ya eran mayores. El hijo mayor, que tiene ahora 47 años, ha pasado toda su vida metido en las drogas y no tiene vida. O sea, esa es una vida destrozada. La hija murió a los 28 años por drogas. Y el hijo menor estuvo 10 años perdido en heroína y se salvó. Fue posible rehabilitarlo, tiene una vida, o sea, la redención es posible. He visto las drogas desde el comienzo hasta la muerte y la posibilidad de salvarse. Cuando escribí sobre este tema, lo conocía desde el punto de vista de la familia, de la intimidad, de haber visto las consecuencias. Y te diría que si estos niños, en vez de haber sido drogadictos, hubieran sido alcohólicos, habrían vivido en la sociedad, habrían tenido unas vidas miserables seguramente, pero no habrían estado presos, no habrían estado en contacto con el mundo del crimen, no habrían sido víctimas de las circunstancias como lo han sido. Y el alcoholismo es tan malo como las drogas. Los muchachos están expuestos a ambas cosas. Unos se hacen drogadictos, otros no. Unos se hacen alcohólicos, otros no. Los que tienen la tendencia a la adicción serán adictos de todas maneras. Pero este asunto de las drogas no se puede combatir a balazos. No es un problema militar, no es un problema policial. Hay países quebrados por una economía paralela de las drogas. El crimen, los carteles de las drogas, la venta de las drogas en la calle, todo esto se podría evitar si estuviera legalizada la droga y se vendiera en las farmacias y estuviera controlado como está controlado el alcohol. Se pagaran unos impuestos altísimos y todos los billones que se gastan en balas se gastaran en educación pública, salud pública, en deporte, música, arte para los muchachos, oportunidades de trabajo. ¿Tu posición es favorable a la legalización de todas las drogas? Porque acá, por ejemplo, cuando empieza esta polémica, el primer paso que se da la marihuana. Claro, la legalización del cultivo de la marihuana para consumo personal, por ejemplo, se empieza por allí. O eventualmente la legalización de la distribución de marihuana, pero no más que eso. Pero también legalizar la cocaína, también legalizar la pasta base, que es un... Pero ¿por qué se llega a la ¿Por qué se llega a la pasta base? Porque hay gente que está chupando gasolina. O sea, se llega a esos extremos porque no hay ninguna salida, porque está totalmente criminalizado el asunto. Las cárceles en Estados Unidos, que por lo demás son un negocio privado, están llenas de gente que está ahí por haber fumado marihuana o por droga. En cambio, los que la distribuyen, los carteles, esos siguen existiendo impunemente. Y se sigue, y mientras exista la demanda, existirá la oferta. Y habrá gente que esté haciendo drogas en todas partes. Ahora, si las drogas sanamente se pudiera hacer
disponible, no digo sano no va a ser nunca, pero si fuera como el alcohol, claro, uno se puede tomar una copa de vino y también te puedes tomar una botella de vodka. O sea, hay grados para todo, pero también hay grados en que se puede combatir. Y yo creo que esto tiene que enfrentarse de una manera completamente distinta a la forma en que se ha hecho. La guerra contra las drogas está perdida. ¿Y ves viable que se llegue a esa legalización? ¿Quién le va a poner el cascabel al gato con todos los intereses creados que hay? Enseguida retomamos esta entrevista con Isabel Allende a propósito de su última novela, El cuaderno de Maya, porque quedan unas cuantas preguntas. También a propósito de preguntas de los oyentes, me causó mucha gracia esta que llegó hace un ratito por mensaje de texto. ¿Por qué dice que era una pésima periodista? Bueno. Ahora después la respuesta.